Pero a este miraré, dice el Señor, a este que levanta un altar en mi nombre y sacrifica su holocausto para agradarme. Sí, a este miraré. Presencia de Dios en los altares. Es el estudio que compartiremos con usted para la gloria de Dios. Usted escuchará pasajes bíblicos en donde se levanta un altar al Dios de Israel y ocurren cosas maravillosas. Uno en cada rincón de la tierra. Usted, su casa, ahí mismo usted puede levantar un altar al Dios de Israel y usted entrará a esa presencia de Dios porque así está escrito. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Su altar personal delante de Dios, porque así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Los ojos de Dios en este instante lo están mirando a usted. Comience un altar, levante un altar y sacrifique al Dios de Israel y usted encontrará un propósito en este sacrificio. Veo altares sobre la faz de la tierra, porque en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Veo a Caín y Abel construyendo un altar de reverencia, humillación y reconocimiento a mi deidad. Así comenzó. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y fue establecido por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas por la fe, estando muerto, todavía habla. La actitud es importante. En el contexto de lo que queremos compartir con usted, su vida es importante, su actitud es importante, el altar lo es y el sacrificio aún más. Y fue establecido, no así para todos, porque los que murieron antes de Noé murieron en desobediencia y en pecado, de los cuales solo Noé puede dar testimonio. Este altar que Noé levanta es un altar de gratitud. Y no era para menos. Todo ser vivo y toda planta pereció en el diluvio. Solo quedó él, su familia y los animales que entraron al arca. No era para menos erigir un altar y ofrecer un sacrificio. Yo le pregunto, usted, si usted que nos está mirando y escuchando, ¿acaso
¿No habrá en su corazón algo para manifestar su gratitud a Dios? Vamos, yo creo que sí. Levantemos un altar juntos. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Así, pasado el tiempo, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Muchas veces lo que más amamos es lo que nos impide movernos hacia adelante. A veces es necesario que entendamos que debemos sacrificar lo que más amamos si eso nos está impidiendo una relación plena con Dios. Dios le ordena a Isaac que sacrifique a su hijo. Así, pasado el tiempo, Dios ordena que haga esto a Abraham, y se levanta un altar de obediencia, adoración, provisión y esperanza. Porque aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbarló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde lo alto, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Obediencia trae consigo provisión. Y Dios miró otro altar, un altar de soberanía, un altar de poder, un altar que provocaría que descendiera la presencia de Dios, produciendo en el pueblo convicción y conversión. Así ocurrió. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor, que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob.
a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieron 2 medidas de grano, preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros de agua y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña. Y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez. Y el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor Dios, esa es nuestra actitud al sacrificar. Señor Dios, de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme. Que tu pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Lo desafío a algo en este día. Construya un altar, sacrifique su vida, sacrifíquese usted en ese altar. Ponga su petición. El Dios de Israel, el Dios vivo, escuchará su petición y obrará en su vida, con el único propósito de lograr en usted su convicción y su conversión. Y la gente que vea lo que ha ocurrido en su vida, también alcanzará convicción y también conversión. En ese momento, cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, y las piedras, y hasta el polvo. Y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron, ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Sí, el Señor es Dios. Veo un altar de seguridad. Momentos de tribulación, en momentos de angustia, de persecución, de escarnio, de guerra, cuando todo se ha levantado contra ti, necesitamos levantar al Dios de Israel un altar de seguridad. Sí, el Señor miró a Gedeón y le dijo, ¿cómo lo mira usted? Usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas, que yo te envío que los salves. Y Gedeón respondió, perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo, pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Respondió Gedeón, si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. Te ruego que esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente a ti. El Señor le respondió, esperaré aquí hasta que regreses. Entonces Gedeón entró a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó toda esta comida y se la presentó bajo el roble. El ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura encima de esa roca y derrama el caldo. Gedeón hizo lo que se le ordenó. El ángel del Señor tenía un bastón y tocó la carne y el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca. La carne y el pan se quemaron por completo y el ángel del Señor desapareció. Entonces Gedeón entendió que había hablado con el ángel del Señor y gritó muy fuerte, Señor Dios, he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. Dios mira
otro altar, el altar del Gólgota, el altar del sacrificio perfecto, un sacrificio con olor muy grato, como ningún otro. Ya vimos que durante el sacrificio el olor de este se elevaba con olor grato a la presencia de Dios. Ese olor era gratísimo, era un olor dulce, delicado, agradable, grato, porque en ese altar, en el Gólgota, se pone el sacrificio en una cruz. Un hombre toma el lugar de un cordero en el sacrificio, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, un cordero perfecto. Sí, este es el altar de redención para el mundo entero. Era el mediodía y había una multitud, todos estaban caminando hacia el altar, todos querían presenciar lo que ocurriría en ese altar. Y era una multitud enardecida. Y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Un altar de redención para el mundo entero. Un hombre llamado Jesús toma el lugar de cordero y es sacrificado. Y Dios aceptó esta ofrenda, este holocausto, este sacrificio. Sí, era su propio hijo en ese altar. Era su único hijo en holocausto, entregado por sí mismo para limpiar el pecado del mundo entero. Así fue pactado. Y su sangre derramada para que por medio de esa sangre el pecado del mundo fuera lavado y todos por ese sacrificio alcanzáramos perdón por nuestros pecados y una vez sido perdonados tener derecho a la vida eterna. Así fue pactado. En el tiempo presente, Dios llama a edificar altares, no de piedra, ni de oro, ni de plata, ni de mármol, ni de madera, ni cosas semejantes. No altares construidos con las manos de los hombres. No, altares espirituales. Altares donde la mano del hombre no intervenga. Altares para adorarlo en espíritu y en verdad. Porque así está escrito. Dios está buscando en el mundo entero adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Vamos a edificar altares, altares personales, altares familiares, altares congregacionales, donde la presencia de Dios llene el lugar donde estamos haciendo el sacrificio y lo que estamos sacrificando suba con olor grato y agradable delante de Dios. Altares de oración, altares de adoración, altares de enseñanza, altares donde el Espíritu Santo de Dios se manifieste con fuego, con poder, donde la presencia de Dios no solamente haga estremecer la tierra, sino también a usted mismo lo haga estremecer, como hemos leído. Aquellos hombres y mujeres de espíritu contrito y humillado, aquellos hombres y mujeres que edifican altares y que tiemblan a su presencia y a su palabra. Altares donde la presencia de Dios se manifieste
y sean llenos de su Espíritu Santo y fuego. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Un altar, un propósito. Toda esta enseñanza lleva la intención de hacerle saber que en cada momento en que usted hace un sacrificio delante de Dios en su altar, hay un propósito. Que este día usted tenga más de un propósito y usted levante un altar al Dios de Israel y la presencia de Dios llene su vida y llene su casa. Dios le bendiga. Hasta la próxima.